Felices, muy felices, como perrito con dos colas. Acá su servidor, Andrés Durán, inicia su programa 7F, La Otra Política, el Plus. Lo pone usted, como siempre. Oiga, póngale cuidado y atención porque usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia. Su emisora, la radio pública Radio Pichincha. Oye, pero no estoy solo, muy bien acompañado. Está conmigo el señor con el que vamos a desarrollar este programa, Hablando Piedras. Don Orlando, ¿cómo está? Buen día. Gracias, Andrés. 9 de la mañana con 7 minutos. Hemos estado conectados con señora Rafaela Carra. Ahora es hasta motivo de exposición y de exhibición y de promoción de la compañera que estará contigo desde el próximo lunes, Sofía Montoya, 9 de la mañana con 8 minutos. Un Quito radiante, como me gusta, como me recuerda de la infancia, cuando correteábamos en las vacaciones y volábamos cometas allá en San Juan, ese barrio querido. ¿Usted es de San Juan? De San Juan, claro, por supuesto. De San Juan, ahí. San Juan. ¿Sí o no, señor Carlos Mindango? Los del Mejía somos de San Juan. Así tiene que ser. Vos también eres del Mejía, Carlitos. Pero vea el tatuaje que tiene, pero vea el tatuaje que tiene. En el corazón era de que te hagas, Por supuesto que sí. ¿Vos no tienes tatuaje en el Mejía? No. Tengo mis afiches, las fotos, todo, pero tatuarme no llego a tanto. Pero bueno, sí. ¿Cómo estás en esta mañana? Bien, bastante bien, contento, como te decía, viendo ese azul inmenso de Quito, ese azul intenso. Subí a mi cuenta de Instagram una foto que tomé antes de anoche desde un sitio de la capital que se veía espectacular. Les invito a que vean esa fotografía quienes siguen la cuenta de Instagram, porque efectivamente son esas postales un poco raras, digamos, que cuando atardece en Quito con verano es impresionante. No conozco una ciudad en el mundo, supongo que habrá alguna porque no puedo conocer muchas, pero que tengan unos atardeceres así. Las del mar me encantan, pero las de Quito son espectaculares. Y lastimosamente este verano nos acompaña con la triste noticia de que ya Ecuador no está en la Copa América, de que ayer clasificó Argentina, de que Brasil va a ser la... Muy bien. Partidazo ese. Tanto los peruanos como los... metieron un ñeque, una garra, los colombianos se les pararon de igual a los argentinos, pero ese arquero les comió con la boca a los jugadores. A mí me sorprendió el jugador Díaz, creo que es José Luis Díaz, si no me equivoco. El extremo, el de izquierdo. Colombia. De Colombia, sí, Qué muy bueno. Jugador, les dio una clase de fútbol a los argentinos, hizo un partidazo y se hizo un golazo. Sí. De esos que solamente se hacen con puro ñeque. Pero a propósito del fútbol, ya que nos metimos de un momento a otro. De un plumazo. En la psicología de nuestro país el tema de la selección también marca los ritmos, ¿no? El fútbol, cuando nos va re bien, perdonamos a todo el mundo somos contentos, somos hermanos, somos ñañitos, nos encanta abrazarnos, etcétera. Pero cuando perdemos, evidentemente complicado. Parecería que el mundo es lo peor, el país es lo peor del mundo. Incluso ya ha salido esa frase del saladazo. Ya se está ¿Quién es el saladazo? Oye? No, mejor no hablemos porque a lo mejor nos... Después vamos a dar papaya. ¿Y sabes cuál es la norma número 1 en el mundo? El mandamiento principal, incluso que supera a cualquiera: no dé papaya, porque si usted da papaya, tiene para ahí darle palo, darle hacha, como se dice en el fútbol. Esa es la sabiduría popular. Populacha. Y la sabiduría del barrio. Oye, y a propósito del fútbol, el otro día teníamos la oportunidad de hacer un programa especial sobre ese tema con la Morocha, a la que extrañamos. Dicho, está siempre pendiente, me escribe cuando salimos al aire, yo no sé, oye. Oye, y conversábamos de este tema y a mí me parece importante traerlo a colación, ¿sabes por qué? Porque tiene algunas aristas. Está el comportamiento psicosocial de las masas, digámoslo así, cuando tenemos la posibilidad de ver el fútbol, de admirar el fútbol, de ver este deporte, de sentir este deporte, de que se convierte en una especie de aliciente para nosotros. Eso es súper importante. También está el ámbito deportivo, o sea, la formación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico, porque evidentemente es una ciencia. Lo que pasa es que acá en el Ecuador no se la ve, no se la entiende como una ciencia y simplemente como un business. Y el otro, la institucionalidad. Yo te comentaba que hay un dato que a mí me perturba, por ejemplo, la de la Bundesliga. De las 365 instituciones deportivas de fútbol que existen en ese país, todas tienen
institutos de alto rendimiento. Claro, pero aquí como llegó el señor Lenín Moreno y dijo que era un gasto porque no ganábamos ni una medalla, los deportistas tuvieron la decencia de espetarle en la cara después con triunfos, con medallas, etcétera, cuando él dijo que ni siquiera ganábamos medallas. En cambio en Estados Unidos ganaban un montón de medallas, claro, pero él se olvida, yo creo que por ignorancia crónica, que Estados Unidos tiene centros de rendimiento enormes en universidades públicas. Es decir, cuando se hablan de esas cosas, de verdad que da vergüenza ajena tener autoridades, dirigentes o lo que quieran llamarle, porque líderes nos llegan a ser quienes hablan de esa cosa. En el caso muy concreto del fútbol, que me parece importante por la psicología social, que es la que efectivamente se instaura, ¿no?, aquí, me parece que se ha comercializado muchísimo. En una buena época el semillero de los grandes jugadores de fútbol salían del Nacional, entidad que en ese momento era regentada por las Fuerzas Armadas, les daba atención, pero ahora en cambio, como es un gran negocio, el Independiente es el gran semillero, y digo entre comillas el gran semillero, porque no le alcanza lo que había hecho durante varios años el Nacional, más allá de que sea hincha o no del Nacho, pero evidentemente ese semillero tiene ahora connotaciones comerciales, porque apenas le ven a un jugador pequeñito de 15, 14 o 16 años máximo, enseguida están los agentes para contratarlo, ficharlo y sacarle el mayor provecho posible. Si él puede durar 3 años y le explotan, muy bien. Pero más allá de eso, no me quiero meter en ese tema porque también es interesante. Lo de la selección ecuatoriana sí merece un estudio especial. Te digo por 2 razones. La una, por el impacto que tiene en la emotividad de la gente. Las encuestas cuando dicen, ¿cómo se siente usted? ¿Está de buen ánimo? Etcétera. Y si ha jugado la selección y ha ganado, eso cambia absolutamente. Pero también está la otra, la parte económica. Hay una campaña impresionante de 2 bancos en particular que cada vez que juega la selección parecería que arrasan, inundan, invaden el escenario mediático para posicionarse como los grandes gestores del fútbol. Yo no sé si eso tenga un impacto después cuando perdemos la selección y les va pésimo a esos bancos, pero también es cierto que hay uno en particular, uno de esos bancos, no quiero hablar en concreto porque si no después nos saltan al cuello, que ha hecho del fútbol últimamente su gran negocio publicitario, quiero decir. Y entonces eso, por ejemplo, yo veía en redes sociales, a algunos les fastidia ya ese uso, ese usufructo de la imagen de la selección, de los jugadores de la selección para el negocio de los bancos en particular. Y por otro lado, me están diciendo aquí por otro lado también, hay un elemento que es importantísimo. ¿Hasta dónde el debate público con respecto a la selección gira sobre lo que determinan los comentaristas, porque no les puedo llamar periodistas, comentaristas deportivos? Entonces ellos le inducen al técnico a que le ponga de titular al señor Quito Díaz, que le ponga al señor Leonardo Campana, y cuando les va mal, son los primeros en decir, ¿por qué le puso a Campana? ¿Por qué le puso a Quito Díaz? Pero ellos son los que motivan eso, y no creo que sean inocentes en eso, te lo digo de verdad. A mí me parece, por ejemplo, que el señor Leonardo Campana es un muchacho, producto también del marketing, no digo que juegue mal, pero no está al nivel de la selección y tampoco para enfrentarse a jugadores de la talla de Messi, de Acuña, del Quito, de Cuero, lo que sea, no sé, de verdad es que el señor Leonardo Campana, incluso de chiste, es el factor de mala suerte, entra y nos va pésimo. De chiste en chiste, goles no metiste más o menos. Oye, pero a propósito de lo que tú dices, Orlando, y que me evoca algo que por lo que pasamos revista el otro día, y es que hay un desconocimiento científico, digo yo también, porque primero están los problemas institucionales que los situábamos, después este carácter comercial que impacta sobre el comportamiento psicológico de los ciudadanos, de las masas, pero también este desconocimiento que existe dentro de la institucionalidad es proclive a que se dé estos maniqueos dentro del fútbol ecuatoriano. Por ejemplo, los periodistas deportivos a los que tú hacías alusión, que yo coincido plenamente con lo que dices, son comentaristas deportivos, porque ¿dónde está la profundidad de lo que informan? Por ejemplo, un dato que a mí me llamaba la atención, un dato perturbador, es que ¿cómo haces trazabilidad del rendimiento de los jugadores si no tienes GPS que midan explosiones, arranques, cambio de bandas, cambio de sentidos, dribles, qué sé yo? Todas esas cosas que se pueden medir en el fútbol. ¿Cómo haces esa trazabilidad? ¿Cómo te pasan toda esa información que quizá por ahí el Independiente del Valle, la Liga, Emelec lo pueda tener?
y el resto de equipos ecuatorianos no, pero sin embargo hay seleccionados convocados de esos equipos ecuatorianos. ¿Cómo haces ese entrecruzamiento de datos para evidentemente medir y evaluar el rendimiento de los jugadores? Que a veces, yo creo que muchas cosas, Gabriel García Márquez del Gabo decía, a veces se piensa con los lirios venenosos que nos yacen en el estómago. Qué buena frase. Oye, y esto me llama a mí la atención, ¿sabes por qué? Porque evidentemente sucede lo mismo en el comentario deportivo. Muchas veces el comentarista no se calma, no controla sus ínfulas y analiza las otras variables que están dentro del hecho social, futbolístico, deportivo. Entonces empiezas a construir la imagen de un personaje que en su equipo no está jugando, por ejemplo. No tiene minutos, si juega los últimos 10 de los 90 minutos del partido, no está teniendo presencia dentro del juego, no tiene una explosión física, tantas cosas que se tienen que medir en el fútbol. Por ejemplo, yo les doy otro dato por ahí que a mí me llama muchísimo la atención. La selección de fútbol inglesa, para hacer la convocatoria de sus jugadores, estableció como mínimo que cada uno tiene que correr 20 kilómetros por partido. Es una locura. Claro, ¿cuál es el promedio de la selección ecuatoriana? Entonces ahí vamos a lo que tú decías de que muchas veces los comentaristas construyen este arquetipo, ¿no? Y dice, pucha, este es del jugador de oro, Y date cuenta que algunos no lo han hecho gratis, ¿ah? No. Hay algunos famosillos por ahí que no es que otra cosa, ponen ¿no? un tweet, y no me hablo solamente de periodistas deportivos o comentaristas deportivos, sino que ponen un tweet porque reciben plata a cambio. Y ahí hay comentarios, no puedo mencionar por respeto a la verificación del tema, de algunos de estos comentaristas deportivos que a cambio de exalzar una figura, una marca, o ponerse una camiseta de alguna marca aparentemente con alguna inocencia, cobran por poner un tweet o un mensaje, etcétera, etcétera. Así que no es gratuito de lo que estamos hablando. Y a mí me parece que tiene que ver mucho con este debate que se ha sostenido en los últimos días a propósito de las barbaridades que hicieron los señores de la Posta, que ahora tienen a unos defensores como los Pelagatos, Carlos Andrés Vera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya eso pasó, ya cerremos el capítulo. Pasado. Pero lo que sí me preocupa es el modo en que se inserta en la conciencia nacional el espíritu de una selección, que cuando está bien somos, hermanos, no tenemos diferencias de raza, de sexo, de región ni nada, pero cuando pierde la selección, como ocurrió con la Copa América, que ya se va volviendo un problema crónico, nunca pasamos, creo, a los cuartos de final. ¿Hace cuántos años? Yo no recuerdo. 19 años, según lo decían los comentaristas, pasamos a octavos, y de ahí no hemos pasado nunca más. Es lo que dicen, pero bueno, como no somos expertos, no hablemos. Pero ¿dónde voy? América que se hizo acá en Ecuador sí logramos pasar, me parece, que a cuartos de final. Pero eso es hace el año 90, 89, bueno, 90, que debutaba Aguinaga, me parece, si no me equivoco. Claro que sí. Y el espíritu que prima en la sociedad alrededor del fútbol creo que también está condicionado por lo que hablamos, porque se instala en los medios de comunicación como si fuese ese equipo el representante oficial del Ecuador cuando es una entidad privada. Eso ya lo sabemos. Segundo, como que alrededor de eso se generan todas las posibilidades de enlazamiento, de entrecruzamiento social, etcétera, etcétera. Y yo creo que sobre eso no hemos sido suficientemente críticos, porque al otro día que pierde la selección, uno se da cuenta que todo cambió para la gente. Amanece amargado, en la casa del papá no se habla con la mamá, le trata mal al hijo, etcétera. Eso se discute además. Y yo creo que ese tema hay que tratarlo también adecuadamente. Y por otro lado está el negocio. Por el confinamiento ya no tenemos bares, restaurantes, cafeterías donde se llenaba la gente para ver la selección. Y claro, cuando ganamos el siguiente partido se repleta el doble de lo que estaba el anterior. Y me parece que esos son temas que hay que tratarlos también. No dejo de considerar, obviamente, que la pasión del fútbol, el encanto que tiene el fútbol, debe y procura ser también una salida a todo el estrés del trabajo, de la situación económica, etcétera. Pero más allá de eso, me parece que hay que tener una conciencia crítica. Le escuchaba a la última entrevistada en Punto Noticias con respecto a lo que nosotros vemos sobre el tratamiento político de las cosas, el tratamiento mediático, y creo que también hay que ser críticos con el tratamiento deportivo de la selección, no para ser fatalistas, sino para ser mucho más críticos como estamos conversando ahora. Es decir, ¿qué pasa con el semillero?
¿Qué pasa por la cabeza de un técnico como Gustavo Alfaro a la hora de tomar la decisión de incluirle al señor Leonardo Campana? Es para darle más partidos y que su currículum aumente y diga 7 y 20 partidos en la selección a los 20 años y mañana el pase se revalida y se valoriza el doble. ¿Está en juego eso? También está en juego eso. Y otros jugadores, como tú mencionabas, ¿por qué no están ahí? ¿Por qué no están siendo probados? Y por supuesto que también hay condiciones de orden, digamos, social. Los jugadores tienen su extracción social, tienen su condición social. ¿Y qué le pasa a un jugador del Chota, de Esmeraldas, que no tiene alguien que le acolite como le acolitan a Leonardo Campana? Que su papá es conocido, su abuela es muy conocida por toda la plata que tienen. Y evidentemente eso también concita y lleva a tomar decisiones de ese tipo. ¿Cuánto le ayuda que el técnico de esta o de cualquier selección le coloque a Leonardo Campana como titular, aunque sea 5 minutitos para que en su currículum diga vistió la amarilla, la tricolor, vistió 20 partidos en su carrera? ¿Cuántos goles hizo? 0. Creo que hizo 1 en la de mayores, no creo que ha hecho más. Pero esa es la realidad también la que tenemos que discutir, porque este país está atravesado también por ese tipo de factores y son de orden económico, político, económico en general, y está ahí, efectivamente. 9 de la mañana con 23 minutos, tenemos un montón de mensajes aquí que ya están. Sí, oye, quería decir algo a lo que tú mencionabas, hacer alusión a algo a lo que tú decías, que me parece interesante porque yo creo que hay que dejarnos de mentiritas, ¿no? De eufemismos, de maquillajes así endebles que se pueden lavar rápidamente. Hay muchas cosas se construyen alrededor de los imaginarios deportivos. De hecho, hay un escritor argentino que a mí me encanta, que creo que es el que mejor ha explicado la sensación y el sentimiento del fútbol, que es Roberto Fontana Rosa. Gracias. Este rosarino, hincha a muerte de Rosario Central, pero a muerte. O sea, los argentinos, ustedes no tienen idea cómo viven el fútbol, son enfermitos, les decía yo. O sea, son tipos que pueden dejar de comer, de tomar agua por ir a ver al equipo de sus amores. Y este señor decía que a veces los medios de comunicación, porque también era humorista y bastante progresista, y decía que a veces los medios de comunicación lo que quieren inmediatamente y constantemente vendernos es show mediático. Show. Y no nos ayudan a preguntarnos, a interrogarnos sobre cosas que realmente yacen en el espíritu y en el ser nacional, porque el deporte se concatena inmediatamente con el ser nacional. Sí. O sea, uno ve a la selección jugando y gana y digo, yo me siento orgulloso de ser ecuatoriano. Se me infla el pecho porque le ganó a Brasil, porque le ganó a Argentina, porque le ganó a Alemania. El tema es que yo creo que el caso ecuatoriano es paradigmático porque es de las pocas selecciones que acepta extranjeros dentro de sus filas. Me llamó la atención, por ejemplo, a un Juanito Casares que está rompiéndola en Fluminense, Brasil, y que no está incorporado en la lista de convocados, pero sí está el futbolista del Barcelona, Quito Díaz. Vean, más allá de que sean hinchas del Barcelona, me parece que hay que volver a reconstruir ese espíritu nacional. A ver, hermanos, hermanas, ni Bolivia tiene jugadores extranjeros, creo que el único caso es, y que es de origen brasileño, la madre me parece, o el padre, que es Marcelo Moreno Martins, pero el resto son jugadores bolivianos. Y en el Ecuador sucede algo bastante particular. El caso de Liga, por ejemplo, todas las formativas de argentinos, sacaron a todos los ecuatorianos que jugaban y que eran parte del cuerpo técnico de esta institución y los reemplazaron por argentinos que venían de otras divisiones en Argentina y venían a hacerse cargo del equipo. Y si ustedes hacen el barrido del fútbol ecuatoriano, van a darse cuenta que el profesional ecuatoriano es completamente subvalorado, infravalorado. Comparen, por ejemplo, lo que gana Paul Vélez frente a lo que ganó Pablo Repeto. Digo, a veces estas cosas pasan desapercibidas y los medios de comunicación nos suelen vender. Viene Fossati a dirigir este gran equipo y no sé qué y no sé cuánto. Viene este director técnico argentino, brasileño, que nos viene a dirigir no sé qué, no sé cuánto. En una ocasión llegamos a pagar casi $2 millones a un director en la selección ecuatoriana de fútbol, que dicho sea de paso, no manejó un solo partido en la selección. No jugó con ningún partido, claro. Entonces yo digo, estas cosas, estos medios de comunicación, estos pseudo periodistas, algunos comentaristas, nos venden fuego, nos venden humo. Humo gratuito. Humo gratuito porque no nos permiten a nosotros pensar y repensarnos sobre este ser nacional
tan importante empezar a valorar el trabajo de los ecuatorianos, porque creo que hay una enorme capacidad en el fútbol ecuatoriano, simplemente que no se da la chance y la cabida necesaria, lo de Casares. Y así algunos casos, por ejemplo Cifuentes, ¿por qué no fue convocado Cifuentes? ¿Por qué no han sido convocados una lista de jugadores que realmente están rindiendo en sus equipos, son titulares, tienen minutos, y sí convocados otros que ni siquiera están jugando en sus equipos? Me llama la atención. Claro que sí, 9 de la mañana con 27 minutos, tenemos varios comentarios aquí. Hay alguien que menciona, y lo he recibido por otros lados también, dice Gladys R, buenos días, sería bueno que vieran el comentario negativo que hizo el periodista chileno Patricio Meribel en contra de Virgilio Hernández, Pavel Muñoz, Paola Pavón. No creo que un periodista extranjero comente tan negativamente de estos señores de la Revolución Ciudadana que están pasando domingo a Isa, ahora la RC le hizo en Hechos de Ecuador. No sé, pero bueno, le escuché, efectivamente escuché este comentario, varias personas me han comentado el tema. Patricio Meribel, se vino a la mente también a propósito de la gente extranjera que habla sobre el Ecuador. Patricio Meribel es un periodista chileno, muy vinculado, según él, a la Revolución Ciudadana, pero tuvo el despropósito y hasta la osadía grosera de acusar a Virgilio Hernández, Paola Pavón y Pavel Muñoz de agentes de la CIA. Si él tiene las pruebas, si él tiene los documentos que prueben aquello, le agradeceríamos que los exhiba, porque eso se convierte en injuria, como injuria el señor Carlos Andrés Vera o el señor Fernando Villavicencio gratuitamente. Si el Patricio Meribel quiere a la Revolución Ciudadana, quiere al Ecuador o lo que sea, igual que le pedimos a Patricio, digamos a Villavicencio como a Carlos Andrés Vera, pruébenlo, no sean injuriadores, dejen de injuriar, paren de injuriar. Si es que toman las palabras del señor Guillermo Lazo, que el país del encuentro, paren la injuria, paren la ofensa. El señor Patricio Meribel no puede acusar, por más que sean de la Revolución Ciudadana o lo que sea, de agentes de la CIA. Me ven a mí de izquierda, etcétera, pero jamás le digo a alguien agente de la CIA, porque primero, para ser agente de la CIA hay que tener unas ciertas cosas. Sí. Y segundo, para probar que es agente de la CIA, también hay que tener algunos elementos. Oye, pero incluso hace perder el valor al resto de investigaciones serias al respecto de este caso, porque digo, con esto das papaya para que hablen de todo y nada. Todo es agente de la CIA, todo es conspiración, todo es vinculado con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y no es así, yo creo que sí hay que ser bastante riguroso. No, pero cuando tú haces cosas, como por ejemplo lo que pasaba con 1000 hojas y demás, las pruebas estaban ahí. Ahí estaban las pruebas. Pero digo, desmerece esas investigaciones, claro, que son serias. Exacto, las pruebas estaban ahí, los fondos de dónde venían, esos fondos venían de una ONG, a esa ONG le financiaba el gobierno de los Estados Unidos, porque terceriza esas cosas precisamente para camuflar lo otro. Entonces no se puede acusar así. Son 9 de la mañana con 30 minutos, Carlitos Minango ya nos está obligando al pase y al corte cultural y comercial que ya tiene esta radio pública. Entonces vamos al corte y volvemos inmediatamente. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Inicio del espacio publicitario. Ahí estamos con la mejor música, con la mejor cantante, con la que más le gusta el sensei. ¿Cómo te sientes con esta música tú? Bueno, ¿apunte caramelo? Más o menos, no es del todo mi encantamiento. Ya sabe don Carlitos Minango que no es tu Queen o la trova es para mí lo esencial a la hora de la verdad. Pero siendo las 9:32 de la mañana, habíamos planteado un tema que sí me parece muy importante, Andrés, lo hemos conversado el día de ayer, y es este retorno a la normalidad. Hay algunos comentarios, hay algunas evidencias, países como Israel o Chile, que habían vacunado a buena parte, a gran parte, para decirlo más precisamente, de su población, tienen graves problemas por el famoso retorno a la normalidad. Y en el Ecuador se han tomado ya medidas, hay 2 o 3, como por ejemplo incrementar el aforo, ya se puede ir a discotecas, se puede ir a bares, a algunas partes, con un 70% del aforo. Hay información que está circulando en las redes sociales, y me parece a mí que eso no se ha medido con absoluta rigurosidad o con cierta prudencia, porque efectivamente también es cierto el otro detalle que lo conversábamos hace algún momento, y tiene que ver con aquellas personas que ya habiendo recibido las 2 dosis, están hospitalizadas con COVID. Sí. Este tema creo que hay que tratarlo con absoluta responsabilidad, es de enorme sensibilidad para la gente,
Todos necesitamos salir, los negocios tienen que sumar nuevamente ingresos en sus recursos, contratar personal de nuevo. Hay gente que efectivamente tuvo que despedir personas porque no vendía nada. El sector cultural está muy afectado. Hubo una reunión de los músicos y de gente del espectáculo con el señor Juan Zapata en el ECO 911, donde le rogaban darle garantías, pero al mismo tiempo creo que hay sobre eso experiencia, experticia, datos de la realidad que prueba que países como Francia, como Inglaterra, ya mencionó Chile, mencionó Israel, Canadá mismo ha tomado medidas incluso de orden económico para financiar a los sectores deprimidos o afectados por la pandemia, pero no para darles el espacio que devuelva a la multitud a sitios cerrados. Me parece que este es un tema delicado. Tú tenías más datos. Verás, yo creo que para abonar en estos temas delicados, sensibles, complicados, muy complejos, y dicho sea de paso, nosotros no somos economistas, somos periodistas, simples interlocutores, pero encontré un texto, un paper que me pareció supremamente interesante de la CEPAL. La autora es María Sabona. Lo acabo ya de publicar ahí en nuestra transmisión en vivo. Ahí está el link, usted lo puede descargar, está en Facebook y en nuestra transmisión de YouTube también. Así que bueno, ahí tiene algunos datos. Pero ¿qué nos dice ella? Porque me parece que este debate es central, Orlando y queridos amigos. A ver, cuando nosotros hablamos de nueva normalidad, evidentemente tenemos que invocar lo que significó esta reactivación económica, lo que significó el confinamiento y lo que ha significado esta sindemia, no pandemia sino sindemia. Y esta autora, esta economista de la CEPAL, miembro de la CEPAL, nos dice que, a ver, en el mundo entero se puso en crisis y de alguna forma se problematizó esta idea de demanda versus oferta. En algunos países, con una enorme sabiduría, institucionalidad, conocimiento del desarrollo económico, del desarrollo de las naciones, que transfieren tecnología, ciencia, innovación, etcétera, etcétera, entendieron que evidentemente hay que proteger la demanda, porque si uno golpea la demanda, ¿cómo va a consumir la gente? ¿No? Creo que eso es una ecuación bastante simple y sencilla. Usted tiene dinerito en el bolsillo, puede salir a consumir y evidentemente se reactiva la economía. Esta medida que incluso fue muy vapuleada en el contexto electoral, ¿no? De entregar $1,000 para que se reactive la economía, que me parece que la hizo el candidato de UNES, Andrés Arauz. En ese sentido, este paper con una indagación empírica bastante interesante, porque hay un corpus, digámoslo así, una representatividad de algunos países de la OCDE, dice que lo que se necesita es proteger la demanda. Entonces, una vez garantizado el dinerito en el bolsillo de los ecuatorianos, de los latinoamericanos, del mundo entero, se puede evidentemente hacer un proceso de selección de los sectores que agregan valor en la economía. Digamos, Corea, ¿no? Tiene a Hyundai, tiene LG, tiene todo eso, ¿no es cierto? Entonces hay que proteger evidentemente los astilleros, porque eso puede provocarnos un déficit comercial, una balanza negativa en el ámbito comercial. Hay que ver cómo lo mantenemos, ¿no? Si el Ecuador es productor de leche, hay que cuidar la producción de leche, porque eso evidentemente garantiza que el país tenga exportaciones. Es una prioridad, pero no era prioridad pues cuidar las tasas de interés de los bancos. Claro, claro. O sea, ¿dónde está la lógica de aquello? Mira, aquí hay un detalle que es muy importante. Buena parte del análisis sobre la situación de la pandemia y el retorno a cierta normalidad, voy a enfatizar en ese asunto, en cierta normalidad, evidentemente pasa por lo económico y es natural y es lógico que eso ocurra. Pero también hay otros factores que hay que considerar. Y me parece que hay 2 o 3 que están en debate mundial. Uno, el tema educativo. Cómo el Estado, los estados construyen unas nuevas formas de relacionamiento social para que el campo educativo pueda establecerse como un espacio también de socialización de la experiencia del profesor, de los alumnos, entre alumnos y la misma comunidad. Ese es un tema. El otro tema es efectivamente el de la salud, que ya se ha debatido tanto, pero el tercer tema de los análisis que incluso has tenido y has hecho acá a lo largo de estos días y meses, tiene que ver con el factor económico que acabas de mencionar. Hasta dónde la nueva normalidad también exige un nuevo modo de economía. Exacto. ¿Por qué tenemos que tener las mismas condiciones y las mismas rutinas de la economía y al mismo tiempo los mismos negocios que hacían mucha plata?
Fíjate que hay gente que cambió la tienda de venta de artículos de lujo por venta de aguacates o papayas. Estoy exagerando un poco, pero es así. Porque efectivamente la agricultura se convirtió como el factor de sostenimiento de la economía de muchos sectores y dejaron de lado los artículos banales, caros, porque la gente no los va a comprar. Y efectivamente el campo requiere también de otra inyección de nuevas formas de producción, es decir, quien produce aguacate no puede pasarse toda la vida produciendo aguacates, sino que haga crema de aguacate, el que hace mandarinas que haga compota de mandarina, el que hace es decir, darle un valor agregado, que además eso es un modo más interesante de hacer economía. Pero eso no está en discusión. No. La nueva normalidad no puede volver a la antigua normalidad económica. Me parece que ahí tiene que haber un gran debate, qué sectores se priorizan, qué espacios se generan, y otros que van a necesitar subsidio. Obviamente van a necesitar subsidio. Me pongo a pensar, por ejemplo, el sector cultural, del que tanto se ha hablado, ¿por qué no recibe subsidio? ¿Por qué no se le financia un concierto, una charla, clases de música, de pintura, de teatro para los niños, para la gente que está en la casa, para espacios abiertos a los actores, a las actrices, a los gestores culturales, de modo que se puedan sostener esa economía, porque hay gente que también tiene familias que sostener? Entonces la nueva economía no puede volver a la antigua normalidad, y ese debate creo que no está planteado. Aquí lo único que cuenta es que la gente vuelva a consumir como loca, vuelva a comprar como loca, y se crea que los negocios de antes, todos los negocios de antes, tienen que ser igual ahora. Ya no es posible. Oye, qué interesante lo que mencionas, ¿sabes por qué? Porque esta autora habla de la nueva normalidad. Pero esta nueva normalidad conlleva lo que Orlando acaba de topar, y que lo profundizó ya, se anticipó a la jugada, que es la nueva esencialidad, dice. ¿Qué realmente es esencial en este momento y en esta coyuntura, en este contexto de sindemia? ¿Qué realmente es esencial? Entonces ahí la capacidad del estadista, de la persona que administra el Estado, el aparato productivo, de entender que lo esencial es que la gente coma, que tenga comida en sus mesas, que lo esencial es que vaya reactivándose de manera paulatina, que lo esencial es, dice ella, tener una buena gobernanza de los datos. ¿Y qué significa tener una buena gobernanza de los datos? No permitir pues que haya subregistro de las muertes. No decir que hay 20.000 muertos cuando en realidad ya estamos superando los 60.000 muertos según los conocedores y los sesudos en el tema. No decir que, no tenemos tantas pruebas PCR cuando eso es importantísimo. Yo les boto acá un dato que a mí me perturba y me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, los dos países que encabezan la lista de mayor efectividad y eficiencia frente a la sindemia ha sido Nueva Zelanda y Singapur. Sí. Singapur, en este caso, la BBC News nos dice que han tenido 12 casos positivos, controlados. 12 casos positivos controlados. Entonces yo me pregunto, o sea, evidentemente en nuestros países algo estamos haciendo mal, porque hay mandatarios que salen a decir que esto ha sido una simple gripeciña y que hoy por hoy tienen más de 1.000 muertos diarios. Entonces no estás entendiendo, evidentemente, la demanda y la importancia que tiene el ámbito de la salud. Si no entiendes eso, hermano, tampoco vas a poder entender que hay una nueva esencialidad dentro de este contexto, que evidentemente invoca a todas las personas a que replanteemos nuestras actividades, a que entendamos lo que significa el teletrabajo, a entender lo que significa el potencial de la agricultura, a entender lo que significa el valor agregado, a entender que el proceso de recuperación va a ser de manera paulatina, porque si nos aceleramos, como dijo Orlando en el caso chileno, va a suceder exactamente lo mismo. Y además, toma en cuenta un elemento que es muy importante en esto que estamos conversando, porque he hablado con los médicos, por supuesto, cuando me dio el COVID, la COVID, como se debe de decir en realidad. Hablé con algunos médicos, amigos, gente que enseguida se comunicó conmigo, y efectivamente para ellos el tema de salud en particular está muy ligado al tema de la economía. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, me decían en el orden personal, un gran amigo y gran médico también, Iván Coral, que el 60% de lo que uno hace cuando está con COVID tiene que ver con el estrés también, es decir, se bajan las defensas. Entonces él me decía, tu problema es 60% estrés, 40% enfermedad. Y claro, todo eso pasa porque también la gente se estresa y tenemos casi que la obligación de trabajar como locos.
Entonces no descansamos, estamos conectados al internet todo el tiempo, eso baja las defensas, crea situaciones de angustia, de tensión, entonces todo eso construye una nueva situación de lo que tú mencionas como la esencialidad. A mí me parece que efectivamente lo que ya se hablaba, se discutía desde el año 2010 para acá en países nórdicos, de Europa en general, es que este nuevo modo es decir, lento, despacio, de vivir, de tener 8 horas de trabajo, incluso 8 horas hasta el día jueves, son mecanismos que también ayudan a una nueva forma de relacionamiento social con el cual se tiene que establecer condiciones mínimas de trabajo básico, nada más. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, veía un documental de Michael Moore en Islandia, si no me equivoco, o Finlandia, puedo estar equivocado, uno de los dos países, pero casi seguro uno de los dos. No mandan deberes a los estudiantes de la escuela, ni del colegio, ni de la universidad. Salen de clases y su obligación es jugar y leer. Punto. Nada más. Y en las familias se han establecido mecanismos, por ejemplo, de gente que trabaje cerca de sus oficinas, de sus casas, que esté muy cerca de sus hogares, de modo que no tenga que cubrir, como hace Liceña y otras personas más, 1 hora a veces de viaje de ida, otra hora de vuelta, y son 2 horas. Aquí tenemos compañeros y compañeros que hacen esos viajes todos los días, porque efectivamente sus lugares de trabajo están muy lejos de sus casas. Y se recomienda en esos casos, por ejemplo, que trabajen de 8 a 12, vayan a su casa a hacer el almuerzo, coman, descansen, hagan su siesta, vuelven a las 3 o 4 de la tarde y trabajan hasta las 6, 7 de la noche y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, cuando mencionamos la nueva normalidad, no es volver al delirante estrés y vértigo del trabajo, de la diversión, gente que sale del trabajo como loca, desesperada, a meterse en un bar a beberse cuatro cervezas, se acuesta a la 1 de la mañana y a las 6 de la mañana tiene que volver a trabajar, se levanta a trabajar. Entonces, este tipo de cosas que tienen que ver con la economía del mercado, con la prioridad del mercado, que es un influjo además, no es gratuito que la gente saliendo del trabajo como loca. Psíquico. Pues, o es que eso es parte también de la invocación. Encontrémonos fuera del bar, el after party, es el after work, etcétera, etcétera. Entonces también conllevan todo este tipo de cosas. Entonces me parece que el cambio a una nueva normalidad también hay que pensarla en esa lógica, y me parece que efectivamente hay que tener una serie de condiciones y de reflexiones. Aquí, por ejemplo, Mónica Cano dice: Ecuador es el peor país en manejar la pandemia, y en el cogobierno de Moreno esto se evidenció y sigue igual o peor, con el continuismo, el silencio y la mentira de la realidad que vivimos indigna. Yo espero que también Mónica Cano, que nos está escribiendo este tipo de cosas, se plantee la reflexión de qué pasa también al interior del hogar, que es la otra parte que quería conversar contigo, Andrés, porque al interior del hogar, ¿no?, también hay otras condiciones. Claro, sí. Ya lo decía en un programa, o sea, en una casa que tiene un servicio de internet más o menos baratico que le sostiene, a veces 5 computadoras no vas a encontrar, pero los 5 teléfonos, si son 3 niños y padre y madre que trabajan, hacen de teletrabajo, y los 3 estudian, no les alcanza. ¿Qué tienen que hacer? Contratar. Me parece que la propuesta, por ejemplo, que planteaba Andrés Arauz es una de las propuestas más innovadoras e interesantes, que el Estado le regale a cada persona 1 gigabyte, porque este momento se requiere de eso. Si la persona quiere contratar por encima de 1 gigabyte más, ya es su problema, pero al menos el Estado debe garantizarle condiciones mínimas. Por ejemplo, a esa familia de 3 niños y 2 personas adultas que trabajan, que estudian, pero que no tienen la conectividad necesaria, es parte de la nueva normalidad. No puede el Estado desentenderse sobre eso. No se puede volver a pensar que el Internet es un servicio caro, privilegiado, excluyente para muchas personas, porque este momento exige ser un derecho, y el Internet libre, abierto, general, tiene que ser un derecho de los ciudadanos. ¿Están pensando las autoridades correspondientes en eso? ¿Están pensando incluso las academias, los pensadores, los científicos, los técnicos, en de qué manera, por ejemplo, en zonas pobladas, digamos el barrio de la Floresta, clase media, puede haber unos que tengan internet y otros que no? ¿Por qué no le damos a esas personas en los barrios Carapungo, La Roldós, Calderón, servicios que puedan, o en San Juan, donde puedan acceder, conectarse
por un tiempo, 1 hora, 2 horas, gratuitamente. Es decir, este tipo de cosas se tiene que pensar a la hora de imaginar la nueva normalidad. No solamente es el negocio de abrir los bares, los restaurantes, darles el aforo, de las otras cosas no se están hablando. Por ejemplo, los buses, cuando se abrió la posibilidad de que suban, se dijo aforo del 30% primero, iba repleto el bus. Aforo del 50%, el bus repleto. Y ahora ya nadie se preocupa si está el aforo. Los centros comerciales dejan pasar a mucha gente. Y hay gente que se contagia, ¿en dónde? En los patios de comida. En los patios de comida. En los patios de comida yo no voy, de verdad te lo digo, Andrés, y no es prejuicio ni nada, mi familia sabe directamente, no voy a los centros comerciales y menos a los patios de comida. Pero de lo que veo, de las fotos que mandan, están repletos. Oye, es súper interesante lo que estamos topando acá. Yo, de Mira, hecho... Vladimir solamente dice, en Quito se realizaban 4.200.000 viajes por día, 2.700.000 de esos viajes en 3.000 buses. ¿Se entiende por qué el boom del contagio? Ya. Fíjate, este dato que manda Vladimir a la cuenta de YouTube de Pichincha es muy interesante. Sí, completamente de acuerdo. Oye, y a propósito de esto, yo no quiero que nos tiremos flores, ni mucho menos, porque evidentemente este espacio lo hacemos todas y todos. Pero me parece que estas cosas que son medulares no se discuten y no se comprenden. Y hay otro ápice de todo esto que no quiero dejar pasarlo, que tiene que ver con los sectores vulnerables. A ver, si yo les decía que esta autora que está acá con nosotros, que nos ayuda a desenvolver este episodio, este programa, María Sabona, plantea esta disyuntiva entre oferta y demanda y dice los estados de bienestar, lo que pasó en los países escandinavos, lo que pasó en Europa, lo que pasó incluso con el propio Estados Unidos, se volcaron todos a proteger la demanda. Cuidemos el bolsillo de la gente, no dejemos que eso sea menguado, que no sea estrangulado. Si está en esa dinámica y se protege la demanda de la gente, ¿qué pasa con las personas que ya eran pobres en contexto de pandemia? Se deprimió más su economía. Esa es una pregunta central, porque, a ver, a esas personas hay que ayudar a reactivarlas, porque forman parte del consumo de este país. Pero lo que ha sucedido en el país es una concentración de riqueza brutal. Aquí hay un dato que a mí me perturba. Los grandes gerentes de grupos económicos pasaron de ganar 75 veces más un salario básico unificado a 165 veces más. ¿Por qué? Porque la relación del capital-trabajo en este contexto y en esta coyuntura del gobierno de Moreno ha sido a favor del capital y no del trabajo. Entonces, pero repite esa frase porque es muy importante lo que acabas de mencionar. Pasan de ganar 75 veces más un salario básico unificado a 165, 170 veces más. Es una monstruosidad. Claro, pero ¿qué nos dice este dato además de aquello? Que evidentemente hay una concentración en un grupo poblacional de esa riqueza. Y que evidentemente el país no se va a poder reactivar porque no está teniendo sindéresis al momento de decir, esto es esencial para mí, proteger el bolsillo de los ecuatorianos, darles pancito para que puedan comer, reactivarles, darles una oportunidad para que puedan innovar, para que aprovechen las nuevas tecnologías de la información y generen un real emprendimiento, no la precarización de tener en la esquina salchipapas sin seguridad social, vendiendo a cualquier hora, expuestos al contagio, sin los protocolos de bioseguridad. Eso no es emprendimiento. Y fíjate que hay otro dato que es muy importante porque se nos está acabando el tiempo. Yo puse en la mañana un tuit que dice así, muy grave, 37% más de suicidios se registraron en el Ecuador en lo que va del año 2021. Repito, 37% más de suicidios se registraron en Ecuador lo que va del año 2021. Estamos hablando del año 2021. Y al mismo tiempo, esta información que recojo del tuit de ECU 911, los intentos de suicidio también han aumentado en un 15% en comparación con el año anterior. Ojo que este es un dato muy importante. Y aquí, el dato del ECU 911, vamos a decir por qué menciona este dato, ¿no? En el caso de Pichincha son 53 emergencias, es decir, un incremento del 15%. En Guayas, el 20%. En Tungurahua, el 12%. En Azuay, el 10%. Manabí, 9%. Y el resto de provincias, 34%. Intentos de suicidio. Es decir, un incremento promedio, decíamos, de un 15%. Ahora, los suicidios ocurridos durante el año
2020 son 194, perdón, durante el año 2021, 37% más que en el año 2020, es decir, en lo que va del año, 194. La provincia que más suicidios ha tenido son Guayas, con un 55, Azuay con 19, ojo, este dato que es muy importante, el de Azuay, que tiene que ver con la migración y demás, El Oro 14%, Tungurahua el 12%, Esmeraldas el 11% y otras provincias el 43%. Este dato, ¿por qué menciono el tema de la nueva normalidad con respecto a los suicidios? Porque también el sector público de salud no puede quedarse, y sé que están saturados, que están sobredimensionados, desbordados con todo, para atender las emergencias, pero la salud mental de la gente, ¿cómo la afrontamos durante la pandemia, la sindemia y también más adelante? Porque ¿cuántas personas, y esto es doloroso decirlo, pero es real, cuántas personas perdieron a sus padres? ¿Cuántos padres perdieron a sus hijos? ¿Cuántos hermanos perdieron a sus hermanos? ¿Cuántos tíos perdieron a sus sobrinos? ¿Y tú crees que puede venir una persona a trabajar o ir a trabajar con ese shock diario? Y en los centros de trabajo, digamos de las entidades públicas, parecería que es normal que la gente se muera. Aparte de las personas, digo, suicidios, imagínate lo que significa para una persona, para un hijo, para un padre, para un hermano, para una tía, para un sobrino que es su pariente más cercano, con el que convive, con el que pasa, con el que se relaciona en esta intromisión social, es decir, en este encerramiento, en este confinamiento, se le muera. No puedes ni siquiera despedirlo. Y parecería que debe pasar, es parte de la normalidad que creen que se tiene que dar, y no hay una sola atención. Los medios de comunicación, en vez de estar colocando a los de la posta o los pautados, pongan programas, por favor, para atender a la gente, hablen de estas cosas de la gente, dejen de la basura televisiva y colóquense en el lugar de la gente. El gobierno, en vez de hacer publicidad de determinadas cosas, atienda a esos sectores, y le extendemos la más cordial invitación a la ministra de Salud para que venga a conversar y hable de estos temas que son muy importantes. Te hablo de intentos de suicidio en lo que va del año 357 en todo el país. Suicidios en lo que va del año 194. Si llegaban a ocurrir estos intentos, teníamos 500,000 de suicidios en el país. ¿Cuántos fueron el año pasado? ¿Cómo se está abordando esta situación? No. Por lo tanto, para ir cerrando, obviamente, el tema de la salud no pasa solamente por poner vacunas, que está bien, que es exigente, que es necesario, pasa por la forma en la que gente, por ejemplo, se alimenta, cómo come ahora, de qué come, de qué está alimentándose, pero también pasa por lo otro, por el impacto que tiene en familias enteras el suicidio, de gente que se siente deprimida completamente viviendo en su casa, personas mayores, adultas, etcétera. Y la otra cosa que se destacaba aquí, ¿a dónde va la gente para suicidarse? Porque no tienen ni siquiera formas de suicidarse. Se va a los puentes. ¿Está alguien vigilando los puentes? ¿Está viendo que en esos puentes la gente no se vaya a suicidar y salvar la vida con todo lo que implica? Gente que dice, bueno, es su vida, que decida lo que sea. No, aquí me están escribiendo eso, les digo, lamento mucho, pero no es así. No es así, no es que una persona se suicida porque está loca, no es así, de verdad. No. Yo creo que es muy importante, gracias a Miriam Cecilia Costales que nos está escribiendo en este momento también, le agradezco también a Isabel Maez, que nos comenta lo que está pasando ahorita con Galo Lara, también por supuesto a Héctor Olaya, a Fernanda Paredes. Me parece que es muy importante que la gente comente esto, que amplifique esta conversación, porque el suicidio, claro que es un impacto, es una cosa muy dolorosa. La muerte ya de por sí mismo de una persona que entró al hospital sana, con ciertas molestias, síntomas, y a los 8 días salió muerta, eso es dolorosísimo para la gente. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar desapercibido, quiero decir. Eso se tiene que discutir, tiene que hablar, y no podemos hacer ajenos a esa realidad. Así que, si queremos volver a la normalidad, de la que tanto hablan, ojo, tomen en cuenta las cosas que ha comentado Andrés en este momento a propósito de esta investigadora, esta científica que habla de la CEPAL, que habla de la normalidad esencial que hay que tener en cuenta, que son otros valores, otros principios, y también los datos que acabamos de dar, porque eso no está en los titulares, pues. Hablamos, cerca de 50,000 personas se fueron de este país en lo que va del año. Se fueron del país.
¿Cuántos habrán muerto pasando la frontera, etcétera, etcétera? Ya sabemos que eso no se va a saber nunca. Por otro lado, se fueron 150,000 personas, hablábamos del otro día, recién el día de hoy el Comercio titula, no he leído la nota, vi el titular nada más, de cuánta gente se fue a vacunar con sus hijos de vacaciones a Estados Unidos, porque ahora en Estados Unidos ya están vacunando a los menores de edad. De eso no se habla. Oye, se nos acaba el tiempo, qué pena, qué lástima que se nos acabe el tiempo porque nos hemos embalado en esta conversación, pero yo creo que es importante hacerse la pregunta, cuando nos hablan, porque nos venden mucho este tema de la nueva normalidad, ves en los medios nueva normalidad, pero en realidad no nos dicen todo y nada. ¿Qué es nueva normalidad? ¿Qué conlleva la nueva normalidad? Yo creo que hay que preguntarse lo que María Sabona se está preguntando. ¿La nueva normalidad con nueva esencialidad? ¿Qué tan necesario es? ¿Qué sectores son importantes para garantizar la reproducción de la vida y garantizar las condiciones de una vida digna? Eso me parece que es central. Preguntarse las transformaciones digitales y las estructuras laborales. Dicho sea de paso, acá nosotros tuvimos una ley de apoyo humanitario que facilitó la precarización y los despidos masivos. Que los ricos no pierdan y que los pobres queden en el Entonces desempleo. Me parece que vamos a un contrasentido total, y yo quiero invocarles a ustedes a que tomen esta discusión en el seno de sus hogares, que discutan con sus hijos, con sus parejas, con sus amigos, sus hermanos, sus padres, porque es importante que nosotros empujemos en un solo sentido. Y ese solo sentido conlleva esta discusión. ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Y qué tiene que conllevar esa nueva esencialidad? Para que no nos vendan tanto humo en los medios de comunicación. Se nos acabó el tiempo, Sensei. Gracias, Andrés. Son las 10 en punto de la mañana. Gracias por la conversación y gracias por los comentarios. Tengo algunos mensajes en WhatsApp. Les agradezco a todos quienes están pendientes. Por supuesto, decía que estaba casi que de reemplazo por la salida de la morocha. Acá hablando piedras. Desde el día lunes viene Sofía Montoya, así que dejamos en buenas manos de este espacio, seguiremos reflexionando. Es muy importante conversar sobre la nueva normalidad, sobre abrir el aforo, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo 2 libritos nada más. Lean a Enrique Dussel, argentino nacionalizado mexicano, gran filósofo. Y lean El suicidio de Emile Durkheim, un sociólogo también suizo me parece que es, o francés, que explica bastante bien el tema del suicidio. Eso, queridos amigos, recuerden, nosotros simples interlocutores, ustedes dueños de las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. See you late. Chao, chao.